La llegada de los conquistadores españoles a Mesoamérica durante el siglo XVI marcó un punto crucial en la historia. Este evento no solo significó la llegada de nuevos personajes al escenario mesoamericano, sino también el inicio de una serie de transformaciones profundas y muchas veces devastadoras para las civilizaciones indígenas que habían prosperado durante siglos. Impulsados por la ambición de oro y gloria, Hernán Cortés y sus hombres derrocaron al poderoso imperio azteca, con su centro en Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán no fue solo una victoria militar, sino también un símbolo del colapso de una civilización rica en cultura, conocimiento y costumbres. Más al sur, Francisco Pizarro y sus conquistadores tumbaron al imperio inca. La captura y ejecución del emperador Atahualpa marcó el fin de una época para los incas, quienes habían construido uno de los imperios más grandes y avanzados de la América precolombina. Estas conquistas no fueron simples triunfos militares. Representaron el inicio de un proceso a la mala para deshacer las estructuras sociales, políticas y religiosas de las sociedades indígenas. Fueron el principio de una campaña con todo para desmantelar y suplantar el tejido social, religioso y cultural que ya existía en estas sociedades tan avanzadas. Los templos fueron destruidos, se robaron los artefactos sagrados y prohibieron las prácticas religiosas. Los conquistadores españoles, creyéndose superiores en religión y cultura, vieron a las poblaciones indígenas y sus complejos sistemas de creencias como piedras en el camino para sus ambiciones coloniales. Esta idea de superioridad justificó en sus mentes la brutalidad de sus acciones. Creían que las poblaciones indígenas necesitaban ser salvadas de sus costumbres paganas. Los misioneros españoles se lanzaron a una cruzada para acabar con las creencias indígenas y meterles el cristianismo. Los conquistadores, muchas veces acompañados por curas católicos, se embarcaron en una misión para convertir a los indígenas al cristianismo. Este proceso de conversión no fue para nada pacífico ni voluntario. Fue impuesto con violencia y a la fuerza. Este proceso de conversión para acabar pronto fue muchas veces brutal y a la fuerza, dejando un legado de trauma y desastre cultural. Obligaron a las comunidades indígenas a abandonar sus creencias ancestrales y adoptar una religión extranjera a punta de pistola. La caída de los imperios azteca e inca marcó el inicio del dominio colonial español en Mesoamérica y Sudamérica. Este dominio no solo transformó el panorama político, sino también el cultural y social de la región. En este periodo se suprimieron las religiones indígenas, se destruyeron lugares sagrados y se obligó a las poblaciones nativas a integrarse a la fuerza. Las estructuras sociales y políticas que habían sostenido a estas civilizaciones durante siglos fueron desmanteladas. Las consecuencias de este choque cultural siguen presentes hoy en día. Las comunidades indígenas han luchado por conservar sus tradiciones y su identidad en medio de siglos de opresión y marginación. El legado de la conquista es complicado y tiene muchas caras, marcado tanto por la pérdida como por la resistencia de las culturas indígenas. A pesar de que intentaron borrarlas, muchas tradiciones y prácticas culturales han sobrevivido y siguen siendo una parte esencial de la identidad de las comunidades indígenas. La conquista española de los imperios azteca e inca fue un momento clave en la historia. Este evento no solo cambió el rumbo de la historia para las civilizaciones indígenas, sino que también dejó una huella imborrable en la historia mundial. Llevó al declive de civilizaciones que antes eran grandiosas y a la imposición de la cultura y la religión europea a los pueblos indígenas de las Américas. Las ciudades y templos que alguna vez fueron centros de poder y cultura fueron reemplazados por construcciones coloniales. La destrucción del patrimonio cultural, la conversión forzada al cristianismo y la explotación de los recursos dejaron un impacto que dura hasta nuestros días en la demografía, los idiomas y los sistemas de creencias de la región, moldeando el paisaje cultural que vemos hoy. La resistencia y la adaptación de las comunidades indígenas son prueba de su fuerza y perseverancia a lo largo de los siglos. Los conquistadores españoles vieron el catolicismo no solo como una religión, sino como una herramienta poderosa para afianzar su dominio y control sobre la gente conquistada. Para ellos, la fe católica era una forma de justificar lo que hacían y de hacer como que tenían derecho a estar en tierras ajenas. No se trataba solo de una conquista militar, sino también de una conquista espiritual y cultural. Imponer el catolicismo
se veía como algo esencial para que su gobierno fuera válido y para civilizar, según ellos, a pueblos que consideraban salvajes. Los misioneros y sacerdotes eran vistos como agentes de cambio, encargados de transformar las creencias y prácticas de los pueblos indígenas. Enseñando la doctrina católica, buscaban erradicar lo que consideraban supersticiones y prácticas paganas. La conversión forzada de la población indígena fue fundamental para el proyecto colonial español. Eran comunes los bautizos masivos y las conversiones obligatorias, y aquellos que se negaban a adoptar la nueva fe a menudo enfrentaban consecuencias muy duras. La resistencia indígena muchas veces era aplastada con violencia, y aceptar el catolicismo se convirtió en una cuestión de supervivencia. Los curas católicos, que muchas veces andaban con los conquistadores, jugaron un papel clave en este proceso. No solo eran líderes espirituales, sino también figuras de autoridad que ayudaban a consolidar el control español. Su presencia le daba validez a las acciones de los conquistadores y les daba una justificación moral para someter a los pueblos indígenas. Buscaban reemplazar las religiones indígenas, que veían como idolatría y herejía, con las doctrinas y prácticas del catolicismo. Prohibieron las ceremonias y rituales tradicionales y en su lugar metieron los sacramentos y fiestas católicas. Este proceso de sustitución no solo afectó la vida religiosa, sino también la estructura social y cultural de las comunidades indígenas. Esto significó una campaña sistemática para acabar con las creencias, los rituales y las formas de culto indígenas. Destruyeron los ídolos y artefactos sagrados y profanaron o convirtieron en iglesias los templos y lugares de culto. La destrucción de estos símbolos religiosos fue un intento de borrar la identidad cultural y espiritual de los pueblos indígenas. Destruyeron o reutilizaron como iglesias los templos y lugares sagrados. En muchos casos, construyeron las iglesias coloniales justo encima de los sitios sagrados indígenas, como para simbolizar la supremacía del catolicismo sobre las religiones nativas. Este acto de superposición física también representaba la imposición de una nueva jerarquía espiritual y cultural. A las prácticas religiosas indígenas las tachaban de diabólicas, como si fueran adoración al diablo. Los misioneros y sacerdotes decían que los rituales y creencias nativas eran obra de malas, lo que justificaba su erradicación. Esta demonización no solo servía para justificar la conversión forzada, sino que también ayudaba a que la población indígena tuviera miedo y obedeciera. Los sacerdotes querían meter miedo y que las poblaciones nativas obedecieran, usando su autoridad para suprimir las creencias y prácticas tradicionales. Usaban la intimidación y el castigo para asegurar la conformidad, y aquellos que seguían con sus prácticas ancestrales a menudo enfrentaban persecución y violencia. Fue generalizada la destrucción de objetos sagrados, códices y otros artefactos culturales. Estos objetos no solo tenían valor religioso, sino que también eran portadores de conocimiento y tradición. Quemar códices y destruir artefactos fueron intentos deliberados de borrar la historia y la memoria colectiva de los pueblos indígenas. Estos objetos, que a menudo tenían un significado religioso y contenían el conocimiento de generaciones, se consideraban amenazas para el dominio del catolicismo. Confiscar y destruir estos artefactos se veía como algo necesario para eliminar cualquier rastro de las creencias y prácticas indígenas. Los españoles veían las religiones indígenas como un desafío directo a su autoridad y un obstáculo para su objetivo de asimilación cultural. Eran comunes los enfrentamientos entre líderes religiosos españoles e indígenas, y la supresión de los rituales nativos se convirtió en una prioridad para consolidar el control colonial. Imponer el catolicismo no fue simplemente una cuestión de conversión religiosa. Fue una estrategia bien pensada para desmantelar las estructuras de poder existentes, borrar las identidades culturales y consolidar el control español sobre los territorios conquistados. Este proceso de borrar la cultura fue esencial para el proyecto colonial, asegurando que las generaciones futuras crecieran bajo la influencia de la fe católica y la autoridad española. La conquista española llevó a la trágica pérdida de muchísimo conocimiento acumulado por las civilizaciones maya y azteca durante siglos. Estas civilizaciones, que florecieron en Mesoamérica, eran conocidas por sus avanzados conocimientos en varias áreas del saber humano. La llegada de los conquistadores españoles no solo significó la caída de estos imperios, sino también la desaparición de un montón de información y sabiduría que se había cuidado y transmitido de generación en generación. Este conocimiento,
que abarcaba astronomía, matemáticas, agricultura, medicina y sistemas de escritura, muchas veces estaba integrado en sus prácticas religiosas y tradiciones culturales. Los mayas y aztecas desarrollaron sistemas de escritura únicos, como los glifos mayas y los códices aztecas, que documentaban no solo eventos históricos, sino también conocimientos científicos y religiosos. La astronomía, por ejemplo, no era solo una ciencia para ellos, sino una parte integral de cómo veían el mundo y sus rituales. La destrucción de códices, libros pintados en papel de corteza, representa una pérdida irreparable. Estos códices eran verdaderas bibliotecas portátiles que contenían un montón de información sobre todos los aspectos de la vida maya y azteca. Quemar estos libros por parte de los conquistadores y misioneros españoles fue un acto de destrucción cultural que eliminó siglos de conocimiento acumulado. Los mayas, reconocidos por su conocimiento tan avanzado de la astronomía y las matemáticas, desarrollaron calendarios complicadísimos y podían predecir eventos celestes con una precisión impresionante. Su calendario de cuenta larga, por ejemplo, es famoso por su exactitud y complejidad. Los astrónomos mayas observaban el cielo con una precisión que asombra a los científicos de hoy, y sus conocimientos matemáticos les permitieron hacer cálculos avanzados que eran fundamentales para su agricultura y rituales religiosos. Gran parte de este conocimiento se transmitía de boca en boca o se escribía en códices, muchos de los cuales fueron destruidos por los españoles. La tradición oral era vital en la cultura maya y azteca, y los ancianos y sacerdotes eran clave para preservar y transmitir este conocimiento. Sin embargo, la destrucción de los códices y la represión de las lenguas indígenas significaron que mucha de esta sabiduría se perdió para siempre. El Códice de Dresde, uno de los pocos códices mayas que se salvaron, nos da una idea de sus cálculos astronómicos tan avanzados y sus sistemas de calendarios. Este códice es una prueba de lo sofisticada que era la ciencia maya y su capacidad para observar y registrar fenómenos astronómicos con una precisión que sigue siendo impresionante hoy en día. A través de este códice, podemos darnos una idea de la profundidad del conocimiento que los mayas tenían y que en gran parte se ha perdido. Los aztecas, buenos ingenieros y planificadores urbanos, desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras, como las chinampas, jardines flotantes que les permitieron prosperar en su ciudad isleña de Tenochtitlán. Estas chinampas eran verdaderas maravillas de la ingeniería agrícola, que permitían a los aztecas cultivar alimentos en el agua y aprovechar al máximo su espacio limitado. La ciudad de Tenochtitlán, con sus canales y jardines flotantes, era una prueba de la capacidad de los aztecas para adaptar su entorno a sus necesidades. Sabían muchísimo sobre plantas medicinales y prácticas curativas. Los aztecas desarrollaron una herbolaria compleja y detallada, usando muchas plantas diferentes para tratar diversas enfermedades y malestares. Sus conocimientos en medicina eran avanzados y reflejaban una comprensión profunda de las propiedades curativas de las plantas. Los herbolarios aztecas eran respetados y eran esenciales para la salud de la comunidad. Sin embargo, mucho de este conocimiento, que a menudo estaba ligado a creencias y rituales religiosos, se perdió o se suprimió durante la conquista. Los rituales y ceremonias religiosas eran parte integral de la vida azteca, y que los conquistadores reprimieran estas prácticas significó la pérdida de un montón de conocimiento cultural y espiritual. La destrucción de templos y la persecución de sacerdotes fueron actos que no solo eliminaron estructuras físicas, sino también el conocimiento y la sabiduría que se transmitían en estos lugares sagrados. La destrucción de códices, la persecución de sacerdotes y eruditos, y la supresión de las lenguas indígenas resultaron en la pérdida de muchísimos conocimientos. Estos actos de represión cultural tuvieron un impacto devastador en la preservación del conocimiento maya y azteca. Imponer nuevas creencias y eliminar las antiguas tradiciones significó que gran parte de la sabiduría acumulada durante siglos se perdió para siempre. Quizá nunca sepamos cuánto se perdió en realidad, pero los ecos de este conocimiento siguen inspirando asombro y curiosidad. A medida que seguimos explorando y descubriendo más sobre estas civilizaciones, seguimos maravillándonos de su ingenio y sabiduría. La historia de los mayas y aztecas nos recuerda lo frágil que es el conocimiento humano y lo importante que es preservarlo para las generaciones futuras. Puede que nunca se sepa del todo la magnitud de lo que se perdió, pero el eco de este conocimiento sigue inspirando asombro y curiosidad. Conforme seguimos explorando y descubriendo más sobre estas civilizaciones,
nos seguimos maravillando de su ingenio y sabiduría. La historia de los mayas y los aztecas nos recuerda que el conocimiento humano es frágil y que es importante preservarlo para las futuras generaciones. Muchas gracias por ver hasta el final este video. No olvides compartir, suscribirte y darle un me gusta. Con tu apoyo seguiremos creciendo.